gracias. Para mí siempre es un honor, un orgullo que Eusebio me proponga presentar un libro suyo. Hace nada, ¿hace cuánto? Muy poquito tiempo. Estuvimos en esta sala presentando un maravilloso libro de poemas y otra vez me dijo, oye, ¿te lo presentas? Pero es que ya no sé muy bien. Presentar una traducción tiene una enorme dificultad, sobre todo teniendo en cuenta que no todo el mundo es tan culto y tan políglota como Eusebio Lázaro. Mi nivel de inglés no es lo suficientemente exquisito como para apreciar las virtudes de la traducción. Pero bueno, aún así compartiréis todos conmigo que Eusebio Lázaro es una persona culta, es de las pocas personas, que esto también lo comentamos cuando presentábamos el libro de poemas, de las pocas personas en el mundo con el que una puede hablar con tranquilidad del ceuma o del chiasmo sin sentirse así especialmente gafapasta. Eusebio es un magnífico escritor, es un magnífico poeta, es un magnífico actor, es un magnífico director, tanto de cine como de teatro, vamos, que lo tiene todo. Y además es una persona buena y amiga de sus amigos, como está aquí demostrado, con lo cual, cuando él quiera y cuando él quiera, sin duda siempre, dentro de un orden, porque estás últimamente muy hiperproductivo y muy hiperactivo. Yo lo que voy a hacer es leer un texto en el que fundamentalmente hablo de la obra a través de la figura de Desdémona y al hilo de esto se meten algunos apuntes sobre el trabajo de Eusebio y muy especialmente lo que él cuenta en el prólogo. En el prólogo de reflexiones sobre el rencor o la perspectiva negro-criminal de una obra como Otelo que no son pocos. O sea que muchas gracias, Eusebio, y allá que vamos. Los textos sobre los que hemos reflexionado en profundidad, también los que conocemos de oídas, van depositándose en nuestra memoria para convertirse en cultura. Nuestra corteza cerebral es una superficie en la que se inscriben melodías, formas y caracteres escritos con caligrafía inglesa o letra de palo. Imágenes imborrables o difuminadas de cuerpos estáticos o de cuerpos en éxtasis. Nuestra corteza cerebral es campo de cultivo y sus frutos a veces reflejan con cierta exactitud una intención artística y otras veces son maravillosas deformaciones históricas, personales, de un referente que a su vez hace referencia a otra cosa. Con los documentos, no ya de la cultura popular, Dios sabe lo que será eso, Eusebio reflexiona en su prólogo sobre el concepto de cultura popular, a menudo el proceso de apropiación, lo que creemos que sabemos sin género de dudas, se transforma en algo distinto, fosilizado, cristalizado, conservado en el formol de nuestros deseos y nuestra necesidad. Desdémona, pero también las mujeres fatales, los estereotipos de algunas protagonistas femeninas y las mujeres de carne y hueso, Marilyn Monroe, Carmen Martín Maite o Simone de Beauvoir, como iconos de un imaginario, son el resultado de una infinita mise en abyss referencial y simultáneamente sustancia de nuestro metabolismo tangible. Lo que creo saber sobre Desdémona forma parte de mí, pero también es una deformación. Desde ese lugar, intuido, conocido, recreado, me aproximo otra vez a la tragedia de Shakespeare, a la traducción de Eusebio. Aporto una capa más a la interpretación de esa traducción de Eusebio Lázaro. Una capa que ronda en un enfoque intertextual en el que arte, música y literatura logran que los aspectos locales trasciendan el tiempo para formar parte de nuestros huertos, no ya urbanos, sino craneanos.
Me dicen que el estereotipo de una Desdémona dulce adquiere temperamento según quien la interprete. Estoy hablando de la ópera en este caso. Existe la intención dentro de los códigos del lenguaje operístico de que la voz de la esposa sea oída y conceda sentido al fraseo musical y a esa masa polifónica, pública y colectiva tan características de las óperas verdianas. Esa decisión, correspondiente al ámbito de los códigos estéticos de la música, implica respeto hacia el personaje. Sin embargo, ese respeto se basa en unos valores: obediencia, lealtad, paciencia, bondad, pureza, abnegación, sentido del sacrificio, belleza, con los que lamentablemente aún hoy podrían identificarse muchas mujeres a punto de morir. Las muertas ya no pueden identificarse con nada. Desdémona es una buena persona porque es buena como mujer. De eso también habla Eusebio en su prólogo. Cumple con el papel asignado por las miradas masculinas que la construyen respetuosamente y la admiran y le dan voz. Con las miradas que hacen de ella una muerta en potencia que se perpetúa hasta nuestros días. Los valores que adornan y definen a Desdémona no se han quedado obsoletos y esa mancha es temible, porque nosotras ya no queremos ser buenas de esa forma y nos arrancamos la mancha y el traje a tirones para mostrar otra desnudez. Desdémona, además, es la mujer que se atreve a enfrentarse con su padre para contraer matrimonio con un hombre oscuro que ha escapado de su esclavitud. Desdémona se atreve a contradecir a un patriarca y sigue a Otelo en sus aventuras y triunfos bélicos. Una mujer ama a un hombre por sus dimensiones épicas, pero también por un reverso sentimental no siempre brillante. En la ópera de Verdi canta Desdémona: yo te amaba por tus desventuras y tú me amabas por mi piedad. En el texto. Otelo, cautivo en tensión, es escuchado por la oreja caracola de una esposa que es alegría y remanso de paz, descanso del guerrero, seno que se apiada de los dolores que no se pueden expresar públicamente. Desdémona cuida, admira, perdona, se apiada, y esa piedad, como signo de amor, sumada a la trama de engaño urdida por Iago, es la que acabará con su vida. Puede que Otelo no soporte que Desdémona se apiade de alguien que no sea él mismo y suplique por la rehabilitación en el escalafón militar de un degradado caso. Desdémona es una víctima perfecta frente a esas mujeres actuales que en su desapego a la idea de víctima desdramatizan incluso los momentos en que han sido violentadas y violadas. Pienso en El espejismo de fortaleza de él, de Paul Verhoeven, es una película que no sé si habréis visto. La negación de la realidad como reivindicación del propio poder a mí me parecen falsarias e impostadas. Es un empoderamiento retórico vacío de contenido real, es una voluta. Desde una mentalidad contemporánea nos preguntamos si Desdémona tiene alguna responsabilidad en su destino, porque ella teme, percibe la ira de su esposo. Una Desdémona sumisa se dirige a su esposo, pero el poder de esta mujer es humo frente a la palabra solidificada y animalizada en lagartija o verme que se cuela por el agujero del oído hasta trepanar el cerebro de un hombre que se deja seducir por el mal. Desdémona, desafortunadamente para su destino, es casi la antípoda de Lady Macbeth, la antípoda de la víbora y de la picadura venenosa. Más tarde, sufre la violencia creciente de Otelo en forma de ira, desconfianza, ironía, maltrato público. Sin embargo, podríamos pensar, ¿tiene capacidad alguna de decisión? ¿Puede llevar a cabo algún movimiento que la salve de una belleza que despierta sentimientos amorosos posesivos en los que la adoración se relaciona con el borrado y la vampirización de la amada, con el derecho de poder disponer de su vida y respirarla, quedársela dentro mientras una mano la estrangula?
¿Puede Desdémona escapar de una concepción amorosa en la que el objeto del deseo siempre está en peligro porque es algo con lo que se puede comerciar, conspirar, sin atender a la condición humana, deseante, activa de una mujer? El hombre es el fuego y la mujer la yesca que arderá. Es una cuestión de desventaja, vulnerabilidad, fuerza y costumbre, en la que ni aquí ni ahora, de la que ni aquí ni ahora hemos podido escaparnos. Desdémona, frente a Emilia, la mujer de Iago, ha nacido para amar. Contemplamos a Desdémona desde una palabra inexistente hasta hace poco tiempo, feminicidio, y nos preguntamos, ¿es Desdémona una mujer amada? ¿Fueron amadas las mujeres asesinadas con nombres y apellidos en lo que va del año? Desdémona tiene voz, y qué voz, en la tragedia de Shakespeare. Sin embargo, en distintos momentos, ella solo es un tema de conversación. Una pieza estratégica para la voladura programada con la que Iago pretende destruir a Otelo y reivindicarse. Porque esta obra también nos cuenta hasta qué punto se entrelazan lo íntimo y lo público en la política. En ese marco, Desdémona es cuerpo, capital erótico que no gestiona ella y que la retrata en una doble faceta de ser influyente, comparte el lecho con el caudillo, y simultáneamente susceptible de ser pasto del gusano y la protección a los que la condena el sexo pecaminoso. Desdémona es el punto débil de Otelo y se la manipula desde arriba, se la observa. Shakespeare utiliza estos trampantojos que evocan la falibilidad de las palabras, del punto de vista, del borrón del lenguaje respecto a la realidad. Las narraciones, verdaderas o mentirosas, fieles al original o desleídas en los espejos, sirven para conservar o destruir las vidas. Frente a Sherezade, el relato de Iago está ahí como un contrapunto. La bruma se convierte en mano homicida. Iago habla como serpiente turbadora, como subrepticia Lady Macbeth. Iago habla desde ese segundo plano manipulador y abyecto. La señora Danvers en Rebeca, ¿os acordáis? Junto a la orejita de una segunda inocente señora de Winter, que una tradición patriarcal reserva para quintaesenciar y definir la condición femenina. Iago se feminiza en su maldad y en su ambición de fe fatal cuando susurra al oído del crédulo Otelo. La credulidad se fundamenta en sus complejos, en su visión del amor desgarrador, en la sospecha de que un hombre como él, un hombre de mérito, no de rancio abolengo, y ahí reside el desequilibrio en la relación de poder amoroso que establece con Desdémona, blanca, veneciana, pura denominación de origen y de clase, no merece vivir la felicidad que realmente vive. ¿No les suena todo estremecedoramente familiar, distópico, postcontemporáneo? Verdi dijo una cosa que de algún modo Eusebio también recoge. Verdi dijo que Desdémona no es una mujer, es un conjunto de virtudes. Y recordamos que la denominación quinta esencial de la feminidad puede ser peligrosa. Iconos, fetiches de hermosura, en los que la hermosura es el espejo del alma, porcelanas finísimas, son cosas que se rompen. Juguetes rotos que es más fácil resquebrajar cuando son excelentemente armónicos y delicados. Cualquier grieta destruye el ideal de perfección. La perfección es lo primero que deja de ser perfecto, igual que la santidad o igual que la maldad. Se produce la transubstanciación del cuerpo de Desdémona, de estatua a mujer pecaminosa, de muerta en vida a viva muerta, porque Desdémona no quiere morir, pero da lo mismo. Ya no vale nada. Su cuerpo ya no responde al ideal del ojo que la objetualiza. Y ya sabemos, poeta Hoffmann, Freud y Bataille, que un ojo no es un ojo solamente, es muchísimo más que un ojo. Es un instrumento de placer y de tortura.
lo que convierte al otro en una caja de Amazon o en la dolorosa de un paso profesional. Desdémona hace consciente a Otelo de una pequeñez que él hubiera querido olvidar. Desdémona es observada desde fuera y desde arriba. Sus gestos son malinterpretados por la debilidad de su esposo y los intereses de Iago, que urden una conspiración en la que un pañuelo adquiere una inusitada trascendencia. El pañuelo vincula el amor con el pensamiento mágico porque está tejido con el hilo de los hechiceros y a la vez se constituye en prueba física, testimonio policial de la infidelidad. Asistimos a otra vertiginosa transustanciación. El objeto que forma parte de la liturgia del amor abandona las esferas celestiales para quedar reducido a sucio de episodio criminal. Hoy Otelo puede que no fuese ni tragedia ni ópera, sino crónica de sucesos, materia de una novela negrocriminal. Una mujer para la que solo el amor es suficiente, Desdémona, será víctima de un malsano juego de apariencias. Porque esta historia también reflexiona sobre las cosas que no son lo que parecen. Iago es un hombre perverso que finge bondad. Otelo es un hombre débil de moralidad, integridad y valor aparentemente espurios. O quizás sea verdaderamente un monstruo y su apariencia, el deber ser de su masculinidad, se lo haya tragado. Porque Otelo mata. La rubia Desdémona quiere que Otelo descubra el amor en su rostro, pero él no puede verlo porque se le impiden sus inseguridades. Puede que Otelo y Desdémona sean víctimas, pero como siempre ocurre, una es más inocente que otra. Cuando Desdémona es por fin observada en el interior del dormitorio justo antes de morir, pronto se transforma en hermoso cadáver, estatua blanca, con la que Otelo protagonizará un segundo de devoción necrófila antes del suicidio. La sacralidad, la blancura, la pureza rubia de Desdémona, su condición de icono religioso, se degradan, se pudren en carne, se devalúan, se rebajan en corruptibilidad y muerte ante una transgresión sexual que además es mentira. Nos preguntamos si el tratamiento estético de Desdémona, si la respetuosa mirada que sobre ella proyectan Shakespeare, Boito o Verdi, sería tan compasiva si de verdad Desdémona hubiera retozado con Casio. Esto lo cuenta también muy bien Eusebio. Ni entonces ni ahora hemos superado este escollo. Eusebio lo señala muy bien. En todo caso, la inmerecida muerte de una Desdémona mártir o de una gozosa Desdémona infractora se integran en el imaginario más triste del deseo. Estrangulamiento, muerte, sexo, muerte, impotencia, mujer cuerpo que merece morir por sus culpas originales y adquiridas, por sus debilidades morales bajo la presión física del otro, del que de repente se ha sentido débil o flácido y no lo ha podido soportar. Esta lectura constituye, como decía al principio, una capa más de la sustancia Otelo que empapa nuestro subconsciente colectivo, entrelazando lo popular y lo oculto al margen de cualquier visión demagógica. Eusebio aporta una capa más en la que nos mete dentro de la representación, de la obra, del teatro. Saltamos con él hacia el mismísimo centro de la baldosa de Mary Poppins. Eusebio nos sitúa en un lugar imposible para muchos de nosotros y a la vez nos sitúa en un lugar práctico en el que la literatura se encarna. Ese lugar de la vivencia del teatro convertido en representación. En ese levantamiento, el lector, el traductor, el director, el intérprete, que es Eusebio Lázaro, nos hablan del tiempo dramático que siempre tiende a la entropía, del poder catártico del teatro, de la complejidad de personajes que motivan el comportamiento de otros personajes. No se trata solo de que el público crea, sino de que a un nivel interno los personajes duden, teman, anticipen las acciones de otros personajes. El matiz. Si Otelo fuese un necio absoluto,
el encantamiento de Iago no tendría ninguna relevancia y se cancelaría el efecto dramático de su gran necedad final. Me maravillan las reflexiones de Eusebio sobre el rencor de Iago y sobre el rencor en general. Creo que el arte siempre trabaja en estos dos niveles, el microscopio y el catalejo, y en este sentido, la lúcida y culta experiencia de Eusebio Lázaro no tiene parangón. Muchas gracias. Bueno, pues fantástica reflexión, cómo te has metido en el punto central de la tragedia, que es efectivamente Desdémona. Por eso es muy importante desterrar la visión un poco decimonónica de Desdémona, de mujer sumisa, de mujer un poco, casi un poco mema, es decir, un poquito una que Ofelia, todavía, porque entonces no tendría lugar la función. Desdémona tiene que ser desde el principio posible en su manera de manifestarse que ocurra lo que ocurre. Es decir, ella es una mujer que habla libremente, baila, canta, es decir, tiene unas formas de mujer libre. Y esas formas de mujer libre son las que producen la tragedia. Si no, Iago no tendría ningún libre para hacer el cesto, ni Otelo tendría tampoco posibilidad de desconfiar o de creer la fábula que inventa Iago. Entonces, a mí me parece que el gran adelanto que tiene Shakespeare siempre es cómo toca unas teclas humanas que están un poco fuera de la época, completamente fuera de la época, ¿no? Sí, están con un pie en su época, pero con otro en la nuestra, ¿no? Y hay una cosa muy interesante en la función, no lo voy a extender, pero es muy importante, y es que toda la obra manifiesta que está ocurriendo la tragedia porque Desdémona es inocente. Si Desdémona no fuera inocente, todo el mundo estaría muy contento, o por lo menos sería un sacrificio más que un crimen. Entonces, eso es muy importante, porque hasta hace muy poco, como digo en el prólogo, pues la mujer, por ejemplo, pues en el franquismo, si el marido mataba a la mujer, incluso si mataba al amante, pillados infraganti, la pena era mínima, tenía una figura penal que se llamaba algo así como disculpa absolutoria o una cosa de esas, y entonces la pena que el marido tenía por el crimen era mínima. Pero si era la mujer la que mataba al marido, pues entonces era pena máxima. Es decir, que hasta hace muy poco esa consideración ha estado muy poca. Entonces, bueno, no voy a extender más, voy a hablar un poquito solo de los antecedentes de las escenas que vamos a ver. El argumento, para los que no lo digan muy fresco, pues es que Iago, que es un subordinado de Otelo en grado alférez, espera ser ascendido a teniente, pero no le han ascendido a teniente, le han ascendido a Casio, que es un oficial de hilos, un oficial de números, al que desprecia profundamente. Bueno, entonces él quiere vengarse, se ha hablado mucho de la maldad de Iago, pero en realidad se ha hablado mucho de la inteligencia de Iago, pero en realidad no es un hombre muy inteligente, lo que es un hombre muy astuto. Como muchos mediocres, pues echan mano de la astucia y es un gran mediocre, sobre todo mediocre, no como las mediocridad de la medianía aconsejable, sino realmente mediocre porque es incapaz de entender la belleza o de entender el amor, de entender a Otelo, de entender a ese amor. Bueno, entonces,
organiza con las actitudes de Desdémona, de su libre desenvoltura, introduce los celos hacia Otelo. Muy lentamente iba preparando todo el arsenal de pruebas. Una de las pruebas que necesita es un pañuelo que Otelo le regaló a Desdémona. Un pañuelo lleno de magia, de bordado. Y él quiere obtener ese pañuelo para ponerlo en la habitación de Casio y que sirva como prueba de los amores entre ambos. Entonces, Iago, que es un hombre joven en la obra, no en las puestas en escena, que suele ser siempre un tipo con miradas muy esquiladas, eso no puede ser así, es un tipo que en la obra siempre se habla del honesto Iago, y todos los personajes piensan que es un hombre muy honesto y por lo tanto no puede salir ya de malo desde el principio. Entonces, él le ha convencido a Emilia, a su mujer, para que se quede con el pañuelo. Pues Emilia, la mujer de Iago, que es joven, y Iago quería además que posiblemente Otelo y Casio se meten en sus sábanas también, pues encuentra el pañuelo. La escena que vamos a hacer es porque a Desdémona se le ha caído el pañuelo accidentalmente, y entonces pues, lo encuentra. Y entonces Iago dice que hace con este pañuelo y obtiene la prueba. Esa es la escena que va a hacer Pilar, que es la que hace de Emilia. Iago coge el pañuelo y elabora toda una técnica para introducir en Otelo el problema de los celos. Vamos a hacer esas dos escenas simplemente. Luego, por lo tanto, la máxima benevolencia por parte vuestra, porque la saga tiene una reverberación, no está hecha para representar, pero hablaremos lo más claro posible y trataremos de que sea lo más próximo a lo que podría ser la representación. O sea que no, porque lo vamos a hacer aquí. Entonces,